Entonces, les decía que hoy día vamos a ver lo que estudiamos en la última clase, que es acerca de la comunicación. Los factores, es decir, los elementos que intervienen en todo acto comunicativo, así como las funciones, es decir, cómo se utiliza el lenguaje en la comunicación. Y luego unos ejercicios de comprensión lectora, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar recordando un poquitito acá el esquema de lo que nosotros vimos, ¿cierto? De lo que eran los factores de la comunicación. Y para eso ustedes tienen ahí en pantalla, ¿cierto? Algunos elementos, que aparece el emisor en verde y el receptor. Emisor-receptor son los elementos más importantes de todo acto comunicativo. El emisor siempre tiene una idea a comunicar, da a conocer algo, ¿ya? El emisor, como yo les decía el otro día, codifica el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Codificar el lenguaje es lo que va a decir el emisor que lo pueda entender el receptor. Eso es codificar. Codificar puede ser que utilicen el mismo idioma, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues el castellano, el portugués, etcétera, ¿ya? Y en verde aparece ahí el receptor, y fíjense lo que aparece en esa nube. El receptor recibe algo, él obtiene una idea de lo que le comunicó el emisor, ¿ya? Entonces tenemos emisor, receptor. Todo lo que se dice entre emisor y receptor es el mensaje, ¿ya? El mensaje es todo lo dicho entre emisor y receptor. Y arribita ustedes ven esa flecha que dice feedback, que es como retroalimentación entre el emisor y el receptor, porque ahora se produce esto de que una persona habla, otro escucha, pero a lo mejor el que escucha, como recién en el diálogo que entablamos al saludarnos, varias de ustedes, ¿cierto?, contaban cómo estaban, etcétera, ¿ya? Y yo las escuchaba. Y viceversa, cuando yo hablaba, ustedes me escuchaban. Entonces, los roles de emisor y receptor son intercambiables. A esto se refiere con este feedback, esta retroalimentación, ¿ya? Ahora, otro elemento muy importante es el canal, ¿ya? Que el canal decíamos que era el medio por el cual circula el mensaje. En el caso de esta clase, el canal es el computador, el celular, ¿cierto? Internet. Y, perdón, el contexto es todo aquello a lo que se refiere el mensaje, ¿ya? Y después tenemos ahí que de pronto en esta comunicación entre emisor y receptor y viceversa, hay ciertas barreras que son los ruidos. Es decir, si yo tengo mala mi conexión telefónica, ¿ya? Eso puede ser una barrera, ¿ya? Si tenemos problema con internet, en este caso sería otra barrera. A eso se llama ruidos. No es como el concepto de ruido de que a nosotros nos molesta los oídos, ¿ya? Bueno, y algo bien importante que aparece ahí, que el receptor decodifica el mensaje, es decir, lo hace entendible, ¿ya? Esa idea que obtuvo del emisor, ¿ya? Él decodifica ese mensaje, lo hace entendible, ¿ya? Es un poco a modo de recordatorio, ¿cierto?, de lo que habíamos visto la semana antepasada. Y luego ahí tenemos los elementos de toda comunicación, ¿ya? Los elementos de toda comunicación decíamos que eran 6, ¿ya? Incluso yo aquí le ubiqué, que ustedes ya lo tienen también, yo les hice anotar este esquema. Tenemos emisor, mensaje, receptor. En la misma línea son los factores básicos de toda comunicación, ¿ya? Luego tenemos el código, que son estas señales conocidas tanto por el emisor como por el receptor. Decíamos que el mejor ejemplo de un código son los idiomas, ¿ya? Y si tanto el emisor como el receptor dominan el mismo idioma, se van a entender, se supone, ¿ya?
El canal es el medio por el cual circulaba el mensaje, lo decíamos hace un momento, y luego tenemos el contexto, que es a lo que se refiere el mensaje, ¿ya? Ahora bien, si ustedes se fijan, a cada elemento que yo acabo de mencionar le corresponde una función del lenguaje, ¿ya? Aquí también les puse otros nombres que no habíamos como anotado tal vez la semana antepasada. Decíamos que el emisor siempre le corresponde la función emotiva o expresiva, está centrada en él, ¿ya? Tengo frío, tengo calor, tengo hambre, estoy aburrido, etcétera, ¿ya? El receptor tiene esta función del lenguaje conativa o apelativa, porque se refiere a alguien que le habla directamente. El mensaje, que es todo lo dicho entre emisor y receptor, tiene la función poética o función estética, ¿ya? Porque cuida el mensaje, ¿ya? Decíamos que un ejemplo de trabalengua, por ejemplo, sí, un trabalenguas es un claro ejemplo de función poético-estética, porque el mensaje se ha ordenado de tal manera, ¿ya? Luego tenemos el código, todos los idiomas, que tiene la función metalingüística, que está más allá de la lingüística, o también se conoce como la función reflexiva. Y por último, el contexto tiene esta función referencial o denotativa, representativa también, ¿ya? Bueno, eso a modo de recordatorio de los factores y las funciones de la comunicación. Y ahora vamos ya a los ejercicios, que es lo que me interesa que haya quedado muy clarito, ¿cierto? Como contenido. Entonces, veamos lo que les señalo acá. Tenemos los factores en una columna, ¿ya? Emisor, mensaje, contexto, canal, receptor y código. Y al ladito tenemos las funciones del lenguaje. Entonces yo les voy a pedir que ustedes en su cuaderno no anoten los factores y las funciones, sino que me anotan solamente dentro de las funciones del lenguaje, fíjense que hay una línea. Ahí ustedes tendrían que colocar la letra A, B, C, D, E o F, que corresponde a los factores de la comunicación. Por ejemplo, si yo digo la función emotiva expresiva corresponde a X factor, le coloco esa letra. Vamos a suponer la letra M para no darle la respuesta. ¿Ya? Entonces, les pido que en su cuaderno anoten solamente de las funciones del lenguaje a qué factor le corresponde. Será A, B, C, D, E o F. A la metalingüística, ¿qué letra será? A la apelativa y conativa. Entonces después me dicen, no sé, pues A, C, F, G, no sé. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Algo, profe. Mire, tenemos ahí dos columnas. Los factores de la comunicación. A es emisor, B es mensaje, C contexto, D canal, E receptor y F código. Uno Están tiene revueltos. como que unirlo Tiene con que la que unirlo corresponde. con las funciones del lenguaje. Correcto. Ah, Eso. ya, profe, ya lo ¿No? entendí súper claro. Eso. Así que lo unen, por favor, y de ahí yo les consulto.
¿Cómo vamos? Yo terminé, profe. Ya. Emisor, ¿cuál es la función del lenguaje que le corresponde? Al emisor como factor de la comunicación, ¿qué función del lenguaje le corresponde? Emotiva o Emotiva y expresiva. expresiva. Emotiva o Muy bien, expresiva. emotiva o expresiva. Muy bien. El mensaje, ¿cuál es la función que le corresponde? Poética o estética. Muy bien, Estética poética poética. o estética. Muy bien las dos. ¿Cuál es la función del contexto? Referencial o representativa. Perfecto. El canal, Fática o de contacto. sí, así es. Receptor Conativa o apelativa. y el último código, Metalingüística. metalingüística. Muy bien. Estamos entrando, ¿cierto?, en calor. Veamos ahora lo siguiente. Ustedes tienen ahí, ¿cierto?, también un trabajo de aplicar lo aprendido. Pero ahora yo les doy el ejemplo, ¿ya? Y ustedes tienen que decir qué función del lenguaje, a qué función del lenguaje corresponde. Vamos a hacer la primera. Tus ojos son cual crepúsculo dorado. Tus ojos, le estoy hablando a alguien. Estoy centrando mi factor en el receptor. Si lo estoy centrando en el receptor, ¿cuál es la función que utilizo? Conativa o apelativa. Muy bien, eso es, ¿ya? Entonces, ustedes hagan la siguiente y la revisamos, ¿ya? Ya, profe. Eso es.
¿Cómo vamos? Más o menos, profe, que en esta parte me confundí. Ya. Lo más simple lo anterior. Sí. Pero bien. Lo que tienen que hacer es, yo le hice el primer ejemplo. No, si yo lo entendí, es Ya. lo que cuesta, profe, cuál con cuál. Y Porque definir, aquí está el mensaje nomás, entonces uno tiene que entender. entender al tiro la función, claro Sí. que sí. Así Sí. que está un pelito más difícil. Pero si quiere, pregunte nomás, profe. Sí, alguien que ya haya terminado, veo a Pedro, veo a Damaris, Grendenline, María. ¿Alguien terminó de los que mencioné? No, profe. ¿No? Ya, pero vamos trabajando. Bien, vamos revisando, ¿les parece? Para ir avanzando y explicamos, si ustedes cualquier cosa no entienden, me lo dicen. Ya, profe. Tenemos el siguiente ejemplo. Asalto a mano armada se produjo en calle Blanco Encalada. Un ejemplo que no quisiéramos dar, ¿cierto? Acá se está entregando una información, ¿cierto? Como se entrega una información, se entrega como un contexto. Por lo tanto, ¿cuál sería la función del lenguaje que predomina? Referencial o representativa. Así es, así es. No me diga, profe. Porque aquí está el hecho y la situación, o sea, está que se produjo tal situación, tal hecho, en tal lugar. Eso es contexto. Por lo tanto, función referencial o representativa. Se dirige a alguien. Disculpe, ¿me podría decir la hora? Le habla un tú. Es el que recibe el mensaje como un receptor. ¿Sería con nativa o apelativa? Perfecto, perfecto. Bien. El segundo periodo de los exámenes libres se rinden del 18 al 22 de octubre. Esta es una información. ¿Qué pasa cuando se entrega una información? Profe, yo puse con nativa o ¿El apelativa. mensaje? No, porque No no se está dirigiendo a alguien. Mire, el segundo periodo de los exámenes libres se rinden de tal fecha a tal fecha. ¿Ya? Es como un el mensaje, mensaje profe. Es que el mensaje sería una función poética o estética. Eso tiene que ver cuando, no sé, por un trabalengua, aquí también tiene que ver con, con la información que se está entregando. Por lo tanto, viene siendo también, igual que el asalto a mano armada, viene siendo ¿El contexto, profe? Un el contexto. contexto. Factor contexto, función referencial o representativa. O representativas. Fíjense esta, cuando yo uso el lenguaje para hablar del lenguaje, aquí te voy a dar una definición de Gasnápiro. Dícese de la persona tonta o boba. Yo puse metalingüística. Muy bien. Sí.
Es función metalingüística, perfecto. Y la última, ¡qué felicidad! Me gané el quino, yo. O sea, no es verdad, eso es un ejemplo, pero Emotiva. ¿Poética o estética? no. Alguien dijo emotiva o expresiva. Está Sí. centrada en el emisor, está Sí. expresando una emoción, Emoción, sí. ¿ya? Por lo tanto, es función emotiva o expresiva. No puede ser conativa porque yo no estoy diciendo qué felicidad te ganaste el quino. Si Digo, le hablara a otra persona, si le hablara a otra persona sería conativa, se centraría en el receptor. Aquí se centra en él, en el emisor. ¿Ya? ya, profe. ¿Sí? Si el que transmite el mensaje, y sabe que, profe, yo lo tengo escrito así tal cual, emisor, pues tengo arriba, transmite el mensaje y abajo función emotiva o expresiva. Claro. Y No sé. leyendo la profe no le di. Claro, bueno, pero no importa. Vamos a ver el siguiente esquema, ¿les parece? Que un poco refuerza lo que ustedes ya están trabajando, que es un resumen de las funciones del lenguaje. ¿Ya? Decíamos que todo hablante, toda la persona que da a conocer un mensaje tiene alguna intención, ¿ya? Eh, alguna intención, ¿cierto? Desea de informar de algo, como es el caso de la función referencial, ¿ya? ¿Y qué quiere informar? Sobre algún hecho, alguna cosa, alguna idea, algún acontecimiento. Esa es la función referencial o representativa, ¿ya? Y dice ahí, bueno, aquí esto es un poquito más complicado, pero solo para que sepan, se manifiesta en oraciones enunciativas. Por ejemplo, se produjo un asalto en tal lugar. La próxima semana, en un mes más, se realizarán los exámenes libres. ¿Ya? Son oraciones enunciativas porque enuncian algo, dan a conocer algo, informan algo. ¿Ya? Luego tenemos la otra función que es la emotiva, expresar emociones, sentimientos. Y ahí corresponde al hablante, al emisor, ¿ya? Y son admirativas, enunciativas o de entonación. ¿Cuáles son las admirativas? Qué lindo día, estoy muy emocionada, etcétera. Enunciativa, no sé, pues, hoy tengo mucho frío, estoy enunciando algo. Entonación, ¿qué haré esta mañana? ¿Ya? La conativa o apelativa, la intención es hacer que alguien actúe, porque me dirijo a alguien, ¿ya? A un oyente, ¿ah? Al receptor, ¿ya? Y las oraciones son imperativas o de entonación. Imperativas son de mandato. Tráeme el cuaderno, ¿ya? Revisa tu celular, estoy dando órdenes, ¿ya? O de entonación, ¿cómo has estado? ¿Qué te ha parecido la clase? ¿Ya? La función fática, que tiene que ver con el canal de la comunicación, ese medio por el cual circula el mensaje, ¿ya? Tiene siempre la intención de abrir, de cerrar, de mantener la comunicación, ¿ya? Y por ejemplo usa los signos de interrogación, las repeticiones, como yo te estaba contando, ¿en qué habíamos quedado? ¿Me escuchas bien? Todos esos son ejemplos de función fática, porque yo puedo iniciar una conversación, la puedo abrir, puedo cerrar una conversación y puedo mantenerla. La función poética dice aquí causa extrañeza porque tiene que ver con el mensaje en sí, ya, y tiene que ver con el estilo, con figura, por eso decíamos que los trabalenguas son parte de la función poética. Y tenemos la función metalingüística, bueno, dice ahí mejorar el código, ¿cierto? Cuando usa el lenguaje para hablar del lenguaje, ¿ya? Y ahí aparecen ejemplos, definiciones, aclaraciones, el sinónimo de tal palabra es, el antónimo de esta palabra es, ya la palabra primitiva de sombrero es, no sé, ¿ya? Eso es a modo de, ya de resumen de las funciones del lenguaje, ¿ya? Entonces ahora yo les voy a acá poner el siguiente ejemplo, que es entre un profesor y el público. Y a la luz de este ejemplo, vamos a responder preguntas de factores y funciones del lenguaje. ¿Ya? Entonces, veamos.
¿Alguien me ayuda como profesor a leer? Ya, profe. Ya, gracias. ¿Y alguien me ayuda como público para yo no leer? Yo, profe. Ya, gracias. Entonces, comenzamos. Profesor. Bueno, comenzaremos el segundo periodo del Seminario Ortográfico 2015. ¿Aló? ¿Se escucha bien, Atlas? Sí, Perfecto. Bueno, hace un rato quedamos en el uso de la coma. Le decía que la coma nos sirve para hacer pausa en lo que estemos escribiendo y es muy útil al tener que leer, puesto que estas pausas permiten al lector tomar aire. ¿Comprendido? sí. Muy bien. Ahora pasaremos al uso de la Z. Esta letra la usaremos en las palabras cuyo plural termina en Ses. ses, por ejemplo, matices. Por lo tanto, el singular será matiz. Otro ejemplo, fugaces, donde la palabra en singular será fugaz. También siempre irán con Z. Las palabras con sufijo, ansa y asco, por ejemplo, andaza y hallazgo. Muchas gracias, Grendel. Muy bien, a las dos. Muchas gracias. Perfecto. A ver, al final aparecen unos conceptos que habla de sufijo y todo. Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Pero acá hay un diálogo, ¿se dan cuenta? Entre una profesora y el público. Y al principio incluso le dice, ¿se escucha bien atrás? ¿Se dan cuenta cómo de ahí uno puede darse cuenta que se pueden ir encontrando las funciones del lenguaje? Entonces, de este ejemplo que sus compañeras han leído muy bien, ya vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, acá, las funciones del lenguaje presentes en el diálogo que alcanzamos a escuchar, ¿ya? Serán, ¿cuáles? Dice aifática, contexto, metalingüístico, emotiva. Después ustedes tienen que pensar si es solo uno, solo tres, la 2 y la 3, y la 1 y la 3. Esta no es una pregunta fácil, ¿ya? Pero quiero que ustedes entiendan la formulación de estas preguntas, ¿ya? Les están preguntando acá por las funciones emotiva, expresiva, conativa, ya no solo de los factores, sino que de las funciones. Y si ustedes se dan cuenta en el ejemplo que leyeron las compañeras, había claramente dos funciones que estaban presentes. Acuérdense, la fática es aquella que inicia, que cierra o que mantiene el mensaje. El contexto es cuando se está informando acerca de algo. La metalingüística cuando se usa el lenguaje para hablar del lenguaje. Y la emotiva cuando se expresan emociones, sentimientos. Yo voy a volver a proyectar el ejemplo. Porque aquí hay dos funciones claritas. Usted nos dice que es la B. Sí, porque enseñar y el medio por el cual va el mensaje, ¿o no? El canal en este caso. La 2 sería el contexto y la 4 emotiva. ¿Eso? No, pues, profe, a ver, mire, ponga la alternativa. Ah, la D. La Yo le D, dije yo C. digo que es la 1, que es el código que es donde enseñar, ¿Sí? que es metalingüística, y después sería el canal, que es el medio por el cual circula el mensaje, que ahí sería función fática o de contacto. O de contacto. Y aquí se ve claramente, fíjense, por qué fática cuando dice la profesora, aló, ¿se escucha bien atrás? Y el público le responde sí.
Eso es para cerciorarse si se está desarrollando el mensaje. Muy bien. Y después al final cuando la profesora dice que bueno, ahora vamos a pasar al uso de la letra Z, que se utiliza Z cuando pasa al plural ses, etc. ¿Ya? Eso es metalingüística, por lo tanto es fática y metalingüística. Claro que sí. Perfecto. Alternativa D, de dedo. ¿Ya? La función predominante en el texto es, ojo, yo les decía que en todo texto, en toda situación, en todo ejemplo, puede haber más de una función del lenguaje, pero siempre ustedes les van a preguntar por la que predomina, ¿ya? ¿Cuál sería acá la que predomina? Ustedes saben que ya teníamos dos, La B, la La metalingüística. B, sí. ¿Por qué? porque enseña, pues, código, función metalingüística. Eso tengo Función- escrito yo que el código enseña. Sí, sí, perfecto. Y además habla mucho más de la metalingüística, porque en la fática pregunta nomás si se escucha atrás. ¿Ya? En la otra empieza a explicar que la Z, después dice que incluso los sufijos, etc. Muy bien. La 3. El contexto donde se enuncia el mensaje el contexto es el momento, el lugar en donde se produce la comunicación. La C, La C. Un seminario ortográfico. Correcto. Muy bien. Muy bien. éramos las profes, ¿cómo no vamos a saber? O sea, claro, eran las protagonistas, ¿cierto? Muy bien. El canal mediante el cual se transmiten los mensajes del diálogo que ustedes han leído muy bien. ¿Cuál era el canal? ¿Un escrito o oral? No era Oral, escrito, era oral. oral, Era Hola. oral, claro, porque estaban hablando, ¿sí? sí. Era oral. De hecho, acuérdense que la profesora le preguntaba como al público, entonces era oral, ¿ya? Muy bien. Ahora tenemos un texto, ¿ya? Eh, donde ya pasamos inmediatamente a lo que es comprensión de texto, ¿ya? Y antes de pasar a la comprensión de texto, ¿se entendió mejor, se recordó las funciones y los factores del lenguaje? Les pregunto. Sí, profe, se entiende, pero sabe que con este torpedo que usted nos hizo escribir es más fácil. Claro, claro. Sí. Sí, Pero el es día que de la prueba vamos a ver si voy a tener. no van a tener el torpedo, pero se lo pueden aprender, lo pueden repasar. Por eso Sí, era tan importante que hicieran ese esquemita. Claro que sí. ¿Ya? ya, profe. Bien. Ahora yo les decía que vamos a hacer ejercicios de comprensión de texto, ¿ya? Y tenemos el texto primero que es de una adaptación de La Cenicienta, ¿ya? Entonces, vamos a leer este texto que dice así. Cenicienta era una joven que vivía con su madrastra y sus dos hermanastras. Su madrastra la trataba como una criada y la obligaba a hacer todas las tareas de la casa. Un día, el rey organizó un baile en el palacio y todas las jóvenes del reino fueron invitadas. Cenicienta quería ir, pero su madrastra no le permitía. Con la ayuda de su hada madrina, Cenicienta pudo asistir al baile. Llegó al palacio vestida con un hermoso vestido y zapatillas de cristal. El príncipe quedó encantado con su belleza y bailaron toda la noche. Sin embargo, Cenicienta tuvo que regresar antes de la medianoche, momento en que el hechizo de su hada madrina terminaría. Al salir apresuradamente del palacio, Cenicienta perdió una de las zapatillas de cristal. El príncipe, decidido a encontrar a la dueña del zapato, visitó cada casa del reino para que las jóvenes probaran el zapato. Finalmente llegó a la casa de Cenicienta. Ella probó el zapato y le quedó perfecto. El príncipe la reconoció y la llevó al palacio, donde vivieron felices para siempre. Un cuento, ¿ya? Tradicional. Tenemos ahí 3 preguntas, ¿ya? Entonces, yo les voy a pedir que ustedes, después de un par de minutos, me den la respuesta, ¿ya? Son 3 preguntas de comprensión de texto.
¿Qué impidió que Cenicienta se quedara en el baile hasta tarde? ¿Cuál fue el papel de la hada madrina en la historia de Cenicienta? ¿Y cómo cambia la vida de Cenicienta después del baile en el palacio? Me dan la respuesta en unos minutitos, la alternativa. Profe, ¿hay que escribirlo o no? No, no, ustedes me dan la respuesta A, B, C o D, nada más. Ah, ya la anotamos nomás. Sí, nada más que Ya, eso. ¿Podemos revisar? Ya, profe. ¿Qué impidió que Cenicienta se quedara en el baile hasta tarde? Esta es la única pregunta un poquitito más complicada, porque la respuesta no está literal, ¿ya? Sí, profe. Tiene que entender un poco el contexto, ¿ya? Porque hay una que se asemeja más, pero uno podría decir, pero en realidad no es lo que le impidió, porque lo que le impidió que ella tuvo que regresarse era que se iba a acabar el hechizo, ¿cierto? Sí, la C. Entonces acá sería La La C. C. la C, ¿ya? Pero era porque el hechizo de la hada madrina se iba a terminar. Acá dice que La tenía que llamó, regresar. Claro, la llamó, no fue tan así, pero es la que más se acerca. claro. Sí, lo mismo Así. sentía yo, me decía, si no la llamo por ningún lado. Exacto. Y pueden aparecer preguntas así. Tiene que ser la más correcta, la más completa, que en este caso es la que más se acerca, ¿se entiende? Sí, profe. ¿No? Bien, ¿cuál es el papel de la hada madrina en la historia de la Cenicienta? Le permite ir al baile y la ayuda a vestirse. La La B. esa es la B, muy bien. ¿Cómo cambia la vida de Cenicienta después del baile en el palacio? Este es fácil. La D. El La D. palacio con el Vivió en príncipe. el palacio, vivió feliz para el resto de sus días. Sí, Perfecto. como un Y final de cuento. como final de cuentas, ya lo dijimos. Y tenemos las siguientes preguntas, ¿cierto? De la 4 a la 6. Lo mismo. Ya, Ustedes profe. colocan su respuesta, ¿ya? Y revisamos.
¿Podemos revisar? Sí, profe. Ya. Veamos. ¿Fue el príncipe justo al visitar todas las casas para encontrar a la dueña del zapato? Sí, porque quería encontrar el amor de su vida. Perfecto. Reemplaza la palabra encantado en el texto con un sinónimo. ¿En cuál oración? El príncipe Asombrado. fue asombrado. Asombrado. Muy bien, muy bien. ¿Consideras que la historia de la Cenicienta transmite algún mensaje? Sí, No, el mensaje está en el de cuento. la bondad y Sí. la perseverancia son recompensadas. Correcto. ¿La perseverancia por parte de quién? De la De Cenicienta. Cenicienta. De la Cenicienta y también del príncipe, ¿cierto? Que fue perseverante en buscar al Claro. amor de su vida. Para encontrar la dueña del zapato. Sí. Correcto, correcto. Muy bien. Bien. Ese era un ejemplo de un cuento, de una adaptación, ya texto narrativo. Pero vamos a ver algunas preguntas de un texto lírico, ya que ustedes también vieron, ya. ¿Cómo podemos comprender un texto de estas características, ¿cierto? Del género lírico. Veamos, se llama Fiebre de Mar, perdón. ¿Como un poema, profe? Y es un poema. Ah, ya. Lo que lo asocié lírico como a canción. Ah, no, este es un poema. Debo hundirme nuevamente en los mares, en el solitario mar y en el cielo. Y todo lo que pido es un barco grande y una estrella para gobernarlo. Y el golpe del timón y la canción del viento y la sacudida de la blanca vela y una gris neblina sobre el rostro del mar y la llegada de un gris amanecer. Debo hundirme nuevamente en los mares, porque el llamado de una marea que fluye es un llamado salvaje y nítido, que no debe ser ignorado. Y todo lo que pido es un día de viento, con las nubes blancas que vuelan, y el rocío que cae y la espuma que flota, y las gaviotas que gritan. Debo hundirme nuevamente en los mares, en la errante vida de los gitanos, en la ruta de las gaviotas y de las ballenas, donde el viento es como un cuchillo afilado, y todo lo que pido es una historia alegre de un vagabundo que ríe y tener tranquilamente un dulce sueño cuando el largo anzuelo se acabe. Idea principal del texto y elementos que pide el autor en su búsqueda de aventuras en el mar. Si quieren pueden releer el texto y vemos las respuestas, ¿sí? Idea principal es lo más importante, aquello que se repite, de lo que trata, ¿ya? El autor desea viajar en un barco grande. ¿Ya? Solo eso, debo hundirme nuevamente en los mares, en el solitario mar y en el cielo. El principal del texto. El autor escribe su obra para nadie. No será solo Era, autor, busca aventura en el mar y del viento. claro, lo que está buscando es aventuras, ¿ya? De hecho, lo Sí. dice por ahí, el golpe del timón y la canción del viento, ¿ya? La sacudida de la blanca vela y una gris neblina sobre el rostro del mar. Perfecto. ¿Qué elementos pide el autor en su búsqueda de aventuras en el mar? La Un B. barco grande. Y una estrella para gobernarlo. Bueno, sí. Bien, ahí sí. La siguiente que tiene es el mismo poema,
pero con dos preguntas distintas, que dicen, ¿cierto? ¿En qué orden el autor menciona las siguientes cosas? Aquí van a tener que volver al texto, porque esto es literal. ¿Cuándo menciona las siguientes cosas en este orden? La canción del viento, la sacudida de la blanca vela y la gris neblina. Tienen que ir al texto para poder responder esta pregunta. La A. La A, Sí. canción del viento, sacudida de la No, blanca vela. a ver. No. No. Dice Vean bien. el golpe del timón y la canción del viento, eso es como lo primero que piden. Y Claro, una estrella para gobernarlo. El viento. claro, pero acá no aparece, ¿cierto? Lo del timón. Entonces ese golpe de timón no lo coloquen porque no está dentro de las opciones. Sigan avanzando. Sería primero la Ah, canción. ya, profe. La B, profe. Canción del viento. Correcto. Sería entonces la. ¿Cuál dijo usted? Yo no he llegado a las blancas velas todavía. La B, profe. Sacudida de la blanca vela, una gris neblina y sacudida de la blanca vela. No, está al revés. No, tampoco. Todavía no llego. La canción del viento está al lado del timón. Sí, está después. ¿Ya? Sí. La ¿Ya? sacudida. Y la sacudida de la blanca vela está abajo, po. ¿Ya? Pero le Y la gris falta. neblina está abajo de esas, pues están las tres juntas, po. Y la gris neblina está después de la Abajo de la sacudida. blanca Después, vela. está después de Sakudi, por eso que no puede ser la A. Claro, por eso no puede ser la. ¿Y ¿Mm? cuál sería entonces, profe? Acá no está en orden, no está correcta estas preguntas, claro, no corresponde. ¿Mm? Hola, qué Y no buena. está el orden, no está el orden. Lo que tendrían que hacer ustedes, dicen qué orden el autor menciona las siguientes cosas. Está la canción del viento, luego está la sacudida de la blanca canción del viento, ya la sacudida de la blanca vela, Sí. Y la gris neblina. y después está la gris neblina, pero esa opción no está. No, pues dice gris amanecer. Claro, claro. Así que no, ahí ustedes tienen toda la razón, ¿ya? No, ahí hay un error en la formulación de la respuesta. Ahora, vamos a seguir esta lógica. ¿Cuál sería la más correcta? La B, Sacudida de la blanca vela, canción del viento canción del viento y gris y neblina. neblina. Fíjense que acá sería la A, porque parte con canción del viento, a pesar que después sacudida la blanca vela y después gris neblina, Ah, ¿verdad, profe? ¿ya? Sí. Partan ahí, en este caso, por la primera, ¿ya? Ya, ahí, claro, ahí daría la A, pues. Claro, Guiándose por la primera palabra que pide nomás. exactamente, por la primera expresión, que es canción del viento, ¿ya? Pero Ya, solo pues. por eso, sabiendo que las otras están invertidas. Pero si llegase a salir así una pregunta así como equivocada, seguimos Y la es, misma. La primera claro, palabra. exacto, Ya, profe. claro, claro que sí. Ya. ¿Cómo se siente el autor acerca de la llamada de una marea que fluye en comparación con otros sonidos naturales? Tienen que volver también aquí al texto. Aquí está, esto sí está en el texto. No está así explicado, pero ¿mm? ¿Cómo se siente el autor acerca de la llamada de una marea que fluye,
¿ya? En comparación con otros sonidos naturales, está en la segunda estrofa. Debo hundirme nuevamente en los mares, La porque el B, llamado de una marea que fluye es un llamado salvaje y nítido. que no debe ser ignorado. La C. Salvaje y nítido. Considera la profe. llamada de la marea inquietante en comparación con los sonidos naturales como el viento y las gaviotas. ¿Sí? O se Sí. pregunto, Sí. porque no se siente incómodo. La A no es, ¿verdad? Sí. La A no es. De las gaviotas. Él se siente emocionado por la llamada de la marea, que es más agradable que otros sonidos naturales. Que dice que debe ignorarlo. Po. Debe, No, que no debe ser que no ignorado. debe ser ignorado, Claro, claro. ¿ya? O prefiere la llamada de la marea sobre otros sonidos naturales como el viento y las gaviotas. ¿Puede ser esa, profe? Prefiere la llamada de la marea sobre otros sonidos naturales como el viento y las gaviotas, porque termina ese verso, esa estrofa diciendo, y el rocío Sí, que cae, la espuma que flota y las gaviotas que gritan. sí, dice las gaviotas. Entonces sería esa. Claro, Sí. ya prefiere, ¿cierto?, la llamada de la marea sobre otros sonidos, porque habla de que las gaviotas gritan, ¿ya? Sí. El rocío cae, son cosas, sonidos naturales que a él parece que no le agradan mucho, ¿ya? Bien. Ya, profe. Y las últimas dos preguntas del mismo texto. No, acá. La pregunta 11 y 12. ¿Qué parte del texto es una opinión del autor? ¿Se acuerdan cuando vimos hecho y opinión? Hecho es algo concreto, ya que para todo es igual. Por ejemplo, hoy llovió en la capital, ¿ya? Opinión, hoy hizo mucho frío en la capital, ¿ya? Entonces, ¿en qué parte de este poema aparece una opinión del autor? Donde dice, y todo lo que pido es una historia alegre de un vagabundo que ríe y tiene tranquilamente un dulce sueño. Eh, La D, que se acepta La cuando D, profe. dice, tener tranquilamente un dulce sueño cuando el largo es anzuelo se acabe. tranquilamente es la marca textual que me dice que es una opinión, ¿ya? El Ya, tranquilamente, esa es una opinión. Todos los demás son hechos, son situaciones, el golpe del timón y la canción del viento, el rocío que cae y la espuma que flota, el llamado a una marea que fluye es un llamado salvaje y nítido, mientras que el tener tranquilamente un dulce sueño ya es una opinión. Muy bien. ¿Crees que el autor logra transmitir su deseo de aventuras y su amor por el mar perspectiva? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Qué opción sería la correcta? Primero les pregunto, ¿logra él transmitir este deseo de aventuras y su amor por el mar? ¿Sí o no? sí, Ya. Entonces, si es sí, tenemos dos opciones, la A o la C. Descartamos al tiro la B y la D, que es no. Y dentro de la A y la C, ¿cuál sería la correcta? la A, La A. Claro, porque utiliza imágenes vividas. Él ha vivido en el mar, ha sentido el viento, ha sentido estas gaviotas que gritan, ¿ya? Y hace descripciones detalladas, ¿ya? La otra era porque utiliza un lenguaje técnico complejo. Es que el lenguaje metafórico de los poemas no es técnico,
Ya puede ser complejo, pero es metafórico. El lenguaje poético no es técnico. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Y vamos a ver una infografía. Ya. Acuérdense cuando estudiamos las infografías que una infografía es como un afiche dentro de todo lo que estudiamos, el afiche publicitario, el afiche propagandístico, pero acá es una infografía en donde nos habla de especies animales en peligro, ¿ya? Y viene con sus preguntas. Dice, especies animales en peligro. Datos esenciales sobre 3 especies amenazadas, rinocerontes, tiburones y elefantes. Después dice los rinocerontes, 5.000 rinocerontes negros extinguidos en 2011 en África Occidental. 20.000 rinocerontes blancos, 668 masacrados en Sudáfrica en el 2012. Tiburones, 100 millones de ejemplares muertos cada año. 111.528 toneladas capturadas solo en Indonesia. Y el 70% de cayones en vías de extinción, tipo de tiburón. Y el 98% de los tiburones martillo mueren en las playas del sureste del Atlántico. Elefantes, 470.000 viven en África. 25.000 elefantes sudafricanos cazados ilegalmente en el 2011. 111 toneladas de marfil incautada entre el 2001 y el 2011. Y el marfil del elefante es muy valorado en mercados ilegales. Según el texto, ¿cuántos tiburones mueren cada año? 100. 100 millones. 100 100 millones. millones muertos cada año. 100 millones. A. Las imágenes del texto, donde aparece un rinoceronte, un tiburón y los elefantes, ¿para qué se utilizan? Para crear La conciencia. conciencia de la extinción de los Extinción de animales. los animales. Muy bien. ¿Qué significa la palabra masacrados en la oración? Rinocerontes masacrados en Sudáfrica. Exterminados. Exterminados. Exterminados, ¿ya? Sacados, masacrados, ¿ya? Muy bien. Sigamos con la misma infografía, pero otras preguntas. Podemos deducir, inferir, ¿cierto? Del texto que los principales causantes de la extinción de los rinocerontes, tiburones y elefantes, ¿qué son? Los seres humanos. Perfecto, muy bien. Si comparamos la información entregada en el texto sobre rinocerontes, tiburones, podemos señalar qué cosa. Aquí ustedes tendrían que un poco releer cada uno de lo que se dice de cada animal en peligro de extinción. Pero es comparar la información entregada entre rinocerontes y tiburones. Anualmente muere mucho más tiburón que rinoceronte. Perfecto, muy bien. Porque aquí no hablaban de los elefantes. Muy bien. La infografía que acabas de leer, ¿para qué sirve? Para tomar conciencia. Tomar conciencia De la extinción de estos de animales. estos animales. Perfecto, perfecto. Y vamos a ir ahora a otro tipo de texto que también nosotros estudiamos, que es una noticia. Cómo también nosotros, a partir de una noticia, no tan solo les pueden preguntar las partes de una noticia, ¿se acuerdan? Epígrafe, titular, bajada y el cuerpo de la noticia, sino que además se pueden hacer preguntas de comprensión de texto, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, esta noticia dice lo siguiente. Vecina de Vitacura encontró un puma en la cocina de su casa. Cuando se encontraba preparando el desayuno en la cocina de su casa, una vecina de Locurro notó con sorpresa la presencia de un puma en el interior de su hogar.
Esto es del 29 de enero del 2014. Eran cerca de las 9:30 horas de la mañana de este miércoles, cuando los residentes de la calle Raimapu vieron cómo el animal entraba a su vivienda. La primera reacción de los sorprendidos residentes fue encerrar el felino en aquella habitación y llamar a carabineros. Al llegar el personal policial, constataron la inusual visita y se comunicaron con personal del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, quienes sedaron al puma para ingresarlo a una jaula y trasladarlo a un lugar seguro. De acuerdo a lo señalado por los funcionarios del SAC, se trataría de un felino joven, de tamaño mediano, y a simple vista no sería agresivo, pues se mostró dócil en todo momento. Tras las tareas de sedado, fue llevado al Zoológico Metropolitano para una evaluación médica y para determinar si se trata de un ejemplar salvaje que descendió de los cerros cercanos o si pudiera pertenecer de manera ilegal a algún particular. También se hizo presente personal de la Brigada del Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones, que junto a efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros realizan los chequeos respectivos para indagar el origen del animal, ¿ya? Esa es la noticia, ¿ya? Y de la misma noticia, nosotros vamos a responder, ¿cierto? 6 preguntitas, que son las siguientes. Sería, ¿cuál fue la reacción inicial de los residentes al encontrar al puma en su casa? Llamar a carabineros. Llamar al carabinero. Muy bien. ¿Qué entidad fue contactada para manejar la situación del puma? El SAC. Exacto. El SAC. ¿Cómo se describió el comportamiento del puma al momento de su encuentro en la casa? Tranquilo y sumiso. Tranquilo y sumiso, y se dice ahí en el texto. Muy bien. Preguntas siguientes. ¿Qué medidas tomaron las autoridades con respecto al puma después de sedarlo? Llevarlo al Al zoológico. zoológico Muy metropolitano. Según la noticia, ¿por qué se cree que el puma pudo estar en la casa? Porque descendió de los cerros cercanos. Muy bien. ¿Qué están haciendo la Brigada del Medio Ambiente y la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros? Investigando Investigando el origen del animal. El origen del animal. Perfecto. Muy bien. Y ahora vamos a devolvernos un poquitito en esta noticia y les voy a preguntar estructura de esta noticia. ¿Cuál sería el titular? Vecina de Vitacura. Bien. ¿Hay bajada? La que Sí. está bajito Sí, pues. cuando se Cuando encontraba. se encontraba, etcétera. Muy bien. Muy bien. ¿Y dónde se encuentra el lead o entradilla en esta noticia? En lo primero que dice, Siempre en el primer párrafo. Siempre en el primer párrafo. Es el lead o entradilla. Perfecto. Texto número 5 y último. El oso panda gigante. ¿Dónde vive? Vive en las montañas boscosas de China Central, a unos 2.600 metros de altura. Santiago está a unos 400 metros de altura sobre el nivel del mar. Pasa la mayor parte del día entre bambúes abundantes en esa zona, arrancando hojas y brotes de las delgadas cañas, que es su alimento predilecto. El bambú es difícil de digerir, ¿cierto? Por lo que se pasa entre 12 y 14 horas diarias comiendo. La garganta del panda gigante tiene paredes duras para protegerla de las astillas filosas del bambú. En invierno, cuando los bosques están nevados y fríos, su grueso pelaje lo ayuda a mantener el calor. Y si el frío es demasiado, se refugia en el hueco de una roca o de una cueva. Actualmente hay menos ejemplares vivos de esos osos panda que los que uno podría imaginar. Tan solo unos 1.500. Están en peligro de extinción
debido a la caza furtiva y a la explotación forestal que destruye su hábitat. ¿Cómo es el hábitat natural del oso panda gigante? Montañas boscosas en China. Perfecto. ¿Por qué el oso panda gigante pasa la mayor parte del día comiendo bambú? Lo dice allí. Pasa la mayor parte del día entre bambú abundante en esa zona, arrancando, qué sé yo, porque es difícil de digerir. Entonces, pasa. Porque necesita ingerir en gran cantidad. Perfecto. C. ¿Qué característica física del oso panda gigante está adaptada para comer bambú? Para comer bambú. La garganta con paredes Garganta duras. con paredes duras. Muy bien, garganta con paredes duras. Siguiente. ¿Crees que la caza furtiva y la explotación forestal son amenazas graves para los osos panda gigantes? Primero, cuando le hagan estas preguntas, ustedes respondan antes que nada sí o no. Y dependiendo de eso, ya descartan al tiro dos respuestas. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes creen que la caza furtiva y la explotación forestal son amenazas? Sí, Ya, entonces tenemos la A y la C. ¿Cuál sería la la respuesta? A. Degradan su hábitat y reducen su población. Muy bien. ¿Crees que es importante tomar medidas para proteger el hábitat de los osos gigantes? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, entonces tenemos dos opciones, A o C. La A. La A. Exacto, los pandas gigantes son una especie en peligro de extinción. ¿Crees que el texto proporciona suficiente información sobre los osos panda gigantes y sus desafíos? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué? porque menciona su hábito alimenticio y su hábitat. Perfecto, muy bien. ¿Se dan cuenta cómo ustedes también han avanzado mucho en esto de la comprensión de texto? ¿Ya? Y lo que tienen que hacer, porque su prueba va a ser netamente de texto, vuelvan siempre a él, ¿ya? Y sin miedo, las respuestas están allí, salvo que sean preguntas un poco capciosas, ya más de deducción, etcétera, ¿ya? Pero siempre ustedes van a encontrar la respuesta. Bueno, siempre adelante son dos palabras que se pueden resumir, que lo importante que se aprende en la vida. Vamos ahora a pasar asistencia. De los 5 que están presentes hoy día, sí, va a ser muy fácil pasar asistencia. Vicente Ahumada, Úrsula, Presente. Úrsula, sí, ya. Sí. María Eugenia Araya, María Araya, Presente, profe. María Araya está. Sí, presente, profe. Sí, María Candia, no, Maigualda, no, Natalie tampoco, Alejandro tampoco, Alexis tampoco. Damaris sí, Presente. Len también, Presente. Paulina también, Presente. sí, Vanessa no, Ana María no, Carmen Rosa no, Jimena y Karen que está justificada. ¿Ya? Y ahí estaríamos, ¿sí? Bien. Agradecerle su asistencia, perdón por la voz, voy a terminar la grabación y nos estaríamos viendo, ¿cierto?